Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Gerardo García. Bienvenidos a una nueva cápsula de Ginecomex. Y pues vamos a hablar de el SARS-CoV-2 y el embarazo. Una patología muy importante y aparte de todo muy de moda. Y más que moda, el virus va a estar siempre con nosotros. Eso que quede muy claro. ¿Por qué? Porque es un virus que no se va a ir. No lo vamos a quitar, ni lo vamos a eliminar con estampitas, ni lo vamos a eliminar, ni lo vamos a quitar con cosas así como, ni con miel con limón, ni tampoco lo vamos a eliminar con caricias tampoco. Bueno, eso ya es a gusto, ¿no? Vamos a empezar, vamos a ver cuál es la situación del virus del SARS-CoV-2. Cabe señalar que esta información fue extraída de algunos artículos de reviews, y para los que no son médicos, y obviamente esta cápsula va dirigida a gente que no es médica, a gente que son médicos también, y también a pacientes sobre todo. Y bueno, son artículos que son de revisión, y algunos temas o algunas cápsulas que son de up-to-date, ¿ok? Bueno, ¿qué podemos encontrar? Les presento a nuestro amigo, el SARS-CoV-2. Como ustedes ya saben, ¿sí? El virus como tal tiene una forma radiada, ¿sí? Por eso le llamaron en su momento coronavirus, ¿ok? Y esa corona radiada va a contener una membrana, una envoltura, un genoma, que para las vacunas es súper importante que lo recuerden. ¿Por qué? Porque el genoma es lo que tenemos adentro. O sea, es nuestra información genética, nuestros genes. El virus también tiene genes y esos genes van a determinar sus características. Por ejemplo, hay gente que somos medio gorditos. Yo tengo un gen que seguramente ahí es medio de la obesidad. Hay gente que es pelón o calvicie. Y seguramente existe ahí un gen de la calvicie. Pero en este caso con el virus, pues el gen, este genoma, determina muchas características del virus. Y también tiene una nucleocápside que es lo que cubre al genoma. Una espícula, este es súper importante y por eso lo señalo con rojo. Súper importante la espícula. O lo que le llaman la spike. ¿Sí? Ahora, al final, todos sabemos que entre que dicen que viene del vampiro, del murciélago, entre que dicen que viene de una marsupial, etcétera, etcétera, esta espiga es importante que la consideremos porque hay artículos médicos que desde hace tiempo, prácticamente desde el 2014, había de casualidad, no digo que es de ahorita, había de casualidad científicos en China que estaban manipulando esta espiga, o sea, la spike, ¿ok? De pura casualidad nada más. Pues bueno, esta espiga es muy importante, ¿por qué? Porque esta espiga es lo que se va a unir a nuestro, digamos, vamos a llamarle como una manita, ¿sí? Que es nuestro receptor, ¿sí? De la enzima convertidora de angiotensina. Vamos a llamarle la manita del SARS-CoV-2 que saluda hacia la manita de la enzima convertidora de angiotensina o del receptor. Entonces, cuando se saludan, es ahí donde viene el problema y es ahí donde tú, paciente, te infectas. Cuando la manita se une del receptor o la manita del SARS-CoV-2, del virus, se une a la manita del receptor de la enzima convertida de angiotensina, te infectas. Ese es el problema contigo, paciente. Ese es el problema en donde empieza todo el desarrollo de cosas, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué es lo que sucede? Que la enzima convertida de angiotensina, ¿de dónde está? Tú te vas a preguntar, bueno, pues, ¿de dónde viene? Pues precisamente la enzima convertida de angiotensina se encuentra en células de los pulmones, por eso nos da unas friegas de la tos y de las neumonías y todo este tipo de cosas. Y viene también riñones, pulmones, vasos sanguíneos, y entonces te dan situaciones de problemas inflamatorios en el corazón.
¿vale? Que también los vamos a comentar ahorita. Pero bueno, esa es parte de la fisiopatología, eso es parte del por qué te infectas. Y de ahí, bueno, se desencadenan una serie de cosas que la verdad es que son complejas de explicar. Sin embargo, bueno, pues eso de la fisiopatología del virus como tal, yo creo que es mejor dejarla para la cuestión médica, y la cuestión es que tú sepas, paciente, que esta situación se está dando a través del contacto los fluidos, más bien no los fluidos, sino lo que expulsas, ¿sí? De las micropartículas que expulsas cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Todo ese tipo de cosas son las que se van a dar para que tú te llegues a infectar del virus del SARS-CoV-2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prevenir? Pues bueno, en el caso de las embarazadas es una población especial en el aspecto de su inmunidad, ¿sí? Las embarazadas tienen una característica: su inmunidad disminuye. ¿Pero por qué disminuye? Si al contrario tienen un embarazo y deben de estar mejor protegidas, y el cuerpo humano lo debe saber, ¿no? Entonces, disminuye porque tú tienes en tu útero, o en tu matriz, como quieras llamarle, tienes un bebé. Y ese bebé no es igual a ti. Parte de ese bebé es de el papá del bebé. No quiero llamarle esposo, ni quiero llamarle marido, ni quiero llamarle novio. Parte del bebé. Hablando inclusive de la fecundación in vitro, en donde el genoma masculino se inserta con el genoma femenino, ¿no? Pero bueno, es un tema muy específico. Pero en el caso del bebé, esto es un material extraño. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo humano para poder evitar que tu cuerpo reaccione ante tu embarazo y de tu bebé? Pues bajar las defensas, bajarle su estrés. ¿Para qué? Para que no lo ataque a tu bebé. Entonces, eso es lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que tenemos que prevenir en las embarazadas? Bueno, pues lo primero es la mascarilla. Lo primero es usar la mascarilla. Eso es lo que tienen que usar. Hay que usar la mascarilla en pacientes embarazadas. Lo segundo que tienen que hacer es evitar los lugares muy, muy cerrados, ¿sí? Eso ya lo hemos visto. Tenemos que estar en lugares abiertos. Es lo mejor. ¿Para qué? Para que la capacidad de las partículas virales que te transportan en la saliva o en los fluidos o en lo que estornuda una persona contagiada sea mucho menor y no te alcance, ¿sí? Porque la capacidad de volar o de viajar a través del aire es mucho más difícil o mucho más complicada en un espacio abierto que en un espacio cerrado, ¿vale? Entonces, eso es lo que debes hacer. Y lo segundo que tienes que hacer, lo tercero que tienes que hacer es vacunarte. Todas las embarazadas se tienen que vacunar, ¿sí? Ahorita vamos a comentar qué tipo de vacunas son las indicadas, pero todas las vacunas, todas las embarazadas tienen que vacunarse, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Las personas que trabajen, pues obviamente tienen que ver la cuestión de su incapacidad, ¿sí? No está contraindicado el trabajo con el virus del COVID-19 o el SARS-CoV-2. Sin embargo, tienen que ver la posibilidad de que no estén mucho tiempo en un área cerrada. Y si están, tienen que usar la mascarilla o su cubrebocas todo el tiempo. Traten de no quitárselo, traten de no manipularlo. Yo sé que es muy difícil porque obviamente nosotros como médicos constantemente estamos usando el cubrebocas. Salimos, entramos, o sea, prácticamente dormimos con el cubrebocas casi. Entonces, y más cuando estás de guardia, imagínate, tienes que prácticamente casi dormir con el cubrebocas. Y sabemos lo que es eso. Entonces, si se repite, tenemos que utilizar el cubrebocas. ¿Qué es lo que sucede con la vacunación? Bueno, las mejores vacunas o las vacunas más adecuadas para ti paciente embarazada es Moderna y Pfizer. ¿Por qué? Porque Moderna y Pfizer están hechas o están construidas, ¿ok?, del material genético del genoma RNA. De eso están hechos. Y este genoma
se mete a tu célula, se mete a tus células y lo que hace es producir directamente de tus células defensas, anticuerpos. Eso es lo que hace, ¿sí? Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque directamente se mete adentro de tus células, se mete a su núcleo y entonces ya lo que hace es nada más producir anticuerpos directamente de tus propias células y entonces, ¿qué crees? Tu reacción inmunológica es mucho menor. ¿Ok? Entonces, es lo que estamos viendo con las vacunas que son los más adecuadas. Eso no quiere decir que esas sean las únicas vacunas. También está la AstraZeneca y también está la de la Johnson & Johnson. ¿Ok? La Janssen, llamada Janssen. Esas vacunas son las más adecuadas para ti. Y hasta ahorita he visto que las pacientes que llegan embarazadas al hospital, al consultorio, pues la gran mayoría traen o Moderna, o Janssen, o traen Pfizer, pero inclusive he visto algunas con Sputnik, ¿sí? He visto algunas que traen con Sputnik y afortunadamente no les han pasado nada. Por lo menos el sábado vi unas 4 o 5 con Sputnik, yo creo que venían de la misma colonia, pero no les pasó, o sea, no tuvieron una reacción adversa. Yo les preguntaba a ellas que si habían tenido alguna reacción y ellos comentaron que no. ¿Quiénes son candidatas para vacunarse? Todas las embarazadas. Nosotros los ginecólogos decimos, es mejor tener una paciente embarazada vacunada que tener una paciente embarazada en estos momentos, en estos tiempos, que no esté vacunada. Se ha visto, y hay artículos que lo han dicho, en donde las pacientes embarazadas, ¿qué creen? Les puede ir muy mal si no están vacunadas. Pero hemos visto pacientes que están vacunadas que lo único que sucede es que traen síntomas leves que ahorita los vamos a comentar, y que únicamente se manejan con antipiréticos, antiinflamatorios y nada más. Su reposo en casa, muchos líquidos y nada más. ¿Vale? Entonces, como lo comentamos, ¿qué pasa con las vacunas en algunas cosas? Hay unos puntos importantes que hay que considerar. Janssen, o más bien AstraZeneca. AstraZeneca se encontró, al igual que Janssen, se encontró algunas pacientes con trombocitopenia. ¿Qué es esto? Disminución de las plaquetas. Pero eso, al final, pues, únicamente es un hallazgo, únicamente eso puede ser. Acuérdense de algo que pasa con el COVID y las vacunaciones. Inclusive toda la información que hay en COVID. Algunas cosas tenemos que todavía verlas en prospectiva o más bien retrospectiva. Pero verlas, ¿cómo lo vamos a ver en retrospectiva? Pues hasta que pasen unos cuantos años. Entonces, esa información va a ser bien compleja que la tengamos en este momento y sobre todo que la podamos validar, sobre todo eso, que la podamos validar, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la cuestión de los síntomas? A ver, yo estoy embarazada y ¿qué creen? De repente empiezo con otinofagia. ¿Qué es esto? Es dolor en la garganta. Me empieza a dar comezón, me empieza a picar. Haz de cuenta que traigo unos vidrios aquí y la paciente empieza... Para pocas palabras, la carraspera que dicen, ¿no? Esa carraspera o esa otinofagia que le llamamos los médicos, o ese dolor en la garganta, comienza un día, 2 días, y va aumentando un poco. Y de repente, ¿qué creen? Se agrega la cefalea, o sea, el dolor de cabeza. Es un dolor como si te estuvieran apretando, como si hubieras tenido un casco, así, un casco de fútbol americano, así, apretado, y entonces te empieza a doler. O hay pacientes que lo refieren el dolor frontal, y empiezan con dolor frontal, y en la frente les duele. Y es un dolor que no se quita si tomas paracetamol o paracetamol, ketorolaco o ketorolaco, como dicen algunas. Si tomas esos medicamentos, no se va a quitar. O quizá vaya a disminuir un poco, pero hasta ahí. Y luego empieza tos. Y luego empiezan dolores musculares. Y luego ya tienes a la paciente tirada, ¿no? Ya, casi, así como con una
con una toalla húmeda en la cabeza. Y se pueden agregar otros síntomas más. Empieza el flujo nasal, ¿no? Omicron, por ejemplo, sus detalles sintomatológicos o sus síntomas más comunes son dolor de cabeza y rinorrea y dolor de garganta. Eso es lo más común en Omicron, ¿sí? Las pacientes que empiezan a ver. Sin embargo, no los engañen. No hay ahorita en este momento pruebas que puedan decirte exactamente que tengas Omicron. Las pruebas las tienen los hospitales de tercer nivel, las pruebas las tienen los institutos, entre ellos el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Las pruebas específicas, imagínense que las pruebas específicas para Omicron tienen que detectar este genoma, pero específico para Omicron. Y obviamente este virus no es el mismo, o sea, es su primo, el Omicron del SARS-CoV-2, ¿sí? Es su primito. Y entonces tienen que hacerle una muestra específica para eso. Y ahorita no hay ese tipo de muestras. Por lo menos, o sea, quienes las tienen o quienes tienen la capacidad de poder determinar si es Omicron son hospitales de tercer nivel. Entre ellos, el Instituto Nacional de Nutrición, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, seguramente algunos como el siglo XXI, pero el tercer nivel es donde van a tener esas pruebas de Omicron. Y de repente también se ha reportado, lo mismo es ageusia y anosmia. ¿Qué quiere decir esto? De repente no huelen. No huelo nada. Y luego prueban un chicharrón en salsa verde y sabe a plástico. Y luego de repente, para los médicos, de repente huelen el catgut. ¿Y qué es lo que sucede? El catgut no huele a nada. Bueno, esa es una anécdota, porque así fue como descubrí algunos síntomas. O puedes estar comiendo unos tacos riquísimos que te saben súper bien y también, o pasar por un lugar donde hay tacos. Es muy fácil. Si quieres saber el diagnóstico preciso, acércate al Metro Chapultepec, Manuel Toreo. Jala, aspira, y si no hueles a fritura, no sé, ya estás posiblemente con un síntoma de COVID, ¿vale? Ese es otro de los síntomas que, adecuado al SARS-CoV-2, quienes empiezan con esos síntomas aparentemente no tienen o no van a tener complicaciones mayores. Claro, ahorita se está modificando demasiado porque la cuestión del Omicron, pero pues bueno, eso es parte de lo que se sabe y es parte de lo que lo vas a encontrar en el CDC, lo vas a encontrar en las guías de práctica clínica, lo vas a encontrar en los lineamientos técnicos del IMSS, de salubridad, del Distrito Federal e inclusive, bueno, a nivel nacional o de la OMS, ¿vale? Puedes tener calosfríos, como dicen, puedes tener fatiga, ¿sí? Y hay una parte importante que aquí lo tienen que saber y que lo tienen que ver. La enfermedad de COVID tiene una avidez, de cierta forma, con el sistema nervioso. Y aún no se está determinando que el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico, pero hay pacientes que han declarado demencia o han declarado olvido de las cosas, ¿sí? O inclusive hay una patología que no me acuerdo ahorita específicamente cómo se llama, en donde tú quieres decir una cosa y no puedes decirla, ¿sí? Tú puedes señalar, por ejemplo, quiero y no sabes qué es. Tu cerebro no alcanza a llegar a la imagen de lo que es para poder decir que esto es una mascarilla KN95 de color café. Si tú quieres decir todo eso, va a ser muy difícil. Ese es el post-COVID o en algunos, ya lo comentaba el doctor Macías, el famoso COVID largo. Las patologías la enfermedad que te da o las consecuencias que te da después de COVID y sobre todo neurológicas, se le llama o es parte de una patología, bueno, un síndrome de COVID largo, ¿ok? O parte de la enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? ¿Cómo determinas la gravedad de la enfermedad? ¿Sí? Puede ser leve, grave o crítica. ¿Y eso por qué es importante? Porque si tú eres leve, quédate en casa. Pero en casa, ¿quién te va a ver? ¿Quién te va a revisar? ¿Quién va a estar? Pues el que te vea, pues normalmente eso es el papá, la mamá, la esposa o los hijos. O sea, alguien te va a cuidar.
Alguien en su momento te va a cuidar, ¿vale? Leve, fatiga, fiebre, tos y todos los síntomas que enumeramos. Eso es lo más leve. Grave, aumento de la frecuencia respiratoria. O sea, el paciente empieza a respirar. Normalmente nosotros respiramos entre 20 y 22 veces en un minuto. Es muy fácil. Tú, familiar de paciente, embarazada, chécate bien qué vas a encontrar y qué vas a ver. Respiramos 20 veces a 25 veces por minuto. ¿Ok? ¿Y qué sucede si en un minuto la paciente empieza... Eso se llama taquipnea. Eso es aumento de las respiraciones por minuto. Y si tenemos más de 30 respiraciones por minuto, córrele, pélale, háblale a tu médico, háblame, ¿sí? Y te voy a asesorar qué vas a hacer. O habla y vete al hospital. ¿Ok? Es bien importante. Saturación abajo del 93% o 90%. Cabe aclarar algunas cosas. Bueno, que se las vamos a aclarar al último. Pero bueno, saturación al 90% o 93%. ¿Sí? Es que encontré artículos en donde decían 93% y otros decían en las últimas actualizaciones, 90% y otras como las actualizaciones actuales, 93%. Si tú estás saturando al aire libre menos del 93%, échate una llamada, ¿sí? O vete al hospital. Y normalmente tu médico te debe de pedir una tele de tórax. Paciente embarazada, no tengas miedo. Según los estándares, una radiografía, para que tú tengas un daño congénito, primero necesitas estar menos de la semana 10, ¿ok? Menos de la semana 10, ¿vale? Y tú necesitas tener más, o sea, un promedio de 100 o más de 100 rayos X, o sea, más de 100 placas al mismo tiempo de tu cuerpo para tener daño estructural. Daño a tu bebé. Para que tú tengas más de 100, un daño a tu bebé, tendrías que tomarte 100 placas de rayos X. Eso no va a pasar. Con una tele de tórax que te tomes, con eso tienes para que tus pulmones sean revisados por el doctor. Y si en un momento dado, cuando empiezas a tener esos síntomas y vemos la placa, vamos a encontrar daños, vamos a encontrar opacidades, vamos a encontrar que la placa, la mejor placa se ve así como si quien haya visto sus placas de tórax, se ven así como oscuritas, ¿no? Y de repente si te ves oscuro y ves en un momento dado una densidad aumentada, o sea, un concentrado ahí como blanquecino, híjole, avísale a tu doctor y luego hay que verlo, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es súper importante que lo cheques para que tú sepas que estás ante una situación grave. Bueno, ¿y cuál es la situación crítica? La situación crítica es un paciente que prácticamente no responde a estímulos. Si tú le hablas, no te va a responder, ¿ok? Está prostrado prácticamente, está con la sudoración del cuerpo, prácticamente ya está inclusive, parece pitufo, está azul o morado, ¿sí? Entonces eso es una cuestión crítica y eso prácticamente ya vamos a tener que generarlo y vamos a tener que ir a un hospital y la posibilidad de que acabe en una terapia intensiva, ¿ok? Eso es súper importante. ¿Qué vamos a hacer con estas pacientes que llegan al consultorio? Obviamente las consultas como ginecobstetra, una paciente que ya está infectada se tiene que aislar, ¿sí? 10 días, ahorita ya. Acuérdense de algo, es aquí donde iba yo a comentarles. Acuérdense de algo muy importante.
Estamos ante una disyuntiva, los seres humanos, entre la economía y tu salud. Y es una situación súper compleja, ¿sí? Tenemos dinero, pero no tenemos salud. Tenemos salud, pero no tenemos dinero. Los mexicanos en general, y yo creo que muchos países, ¿sí? Colombia, Perú, Guatemala, muchos países en vías de desarrollo o países que están con una situación económica precaria, Sudáfrica, por ejemplo, no sé, Nigeria, ¿no? Que son países que inclusive ni siquiera se han vacunado. Estamos en esa disyuntiva. Y muchos de los lineamientos, muchos, están hechos para resguardar, no a ti, sino a la economía. Yo no me voy a meter en rollos económicos, yo no soy economista, pero, y ni tampoco voy a decir que sí o no, porque la verdad es que yo creo que todos necesitamos trabajar, pero pues si no estás saludable, pues no puedes trabajar. Entonces, bueno, cada quien tendrá sus prioridades en su esquema, ¿no? Pero la cuestión es que ahorita ya no se les está dando más de 10 días de incapacidad, o inclusive no se les está dando más de 7 días, y si es negativa la prueba de COVID y tiene síntomas, se les da 3 días como si fuera cualquier gripe. Hay que recordar algo, no todo lo que estornuda es COVID, ¿sí? No todo lo que estornuda es COVID, no todo lo que tose es COVID, no todo lo que le duele la cabeza es COVID. Pero si te duele la cabeza y te estornudas y tienes tos, pues córrele mejor, porque es muy probable que tengas COVID. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esos pacientes? Pues hay que aislarse, hay que aislarlas. Ahora, ya, la paciente, dejamos a las pacientes que están con problemas ya de infección por COVID. Vamos a continuar con la cuestión de la atención prenatal. La atención prenatal es súper importante para nosotros, súper importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros, los ginecólogos, vamos a determinar y vamos a poderles ayudar. Pregúntenle a una paciente que tengo, que le dio COVID, ¿qué es lo que le dije al principio de su atención prenatal? Lo que le dije al principio de su atención prenatal fue: señora, no tiene usted COVID en este momento, estamos en una sindemia o una pandemia, como quieran llamarle, desde el punto de vista que ustedes lo quieren llamar. ¿Y qué tenemos que hacer? Prevenir. Le voy a dar ácido acetilsalicílico, le voy a dar calcio, ¿sí? Les voy a dar, obviamente, sus sustancias o sus nutrimentos esenciales, como es el ácido fólico, como es su hierro, como es sus multivitaminas. Pero es importante que tengan aspirina, Protec, o a una dosis de 150 miligramos. Y es muy importante que protejan también con calcio, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el calcio? El calcio protege de preeclampsia, de hipertensión en el embarazo. Y desafortunadamente, ¿sí? El SARS-CoV-2 le está pegando durísimo a las pacientes para tener amenazas de aborto, abortos en evolución, amenazas de parto prematuro, ¿sí? En donde los bebés están naciendo a las 24 o 25 semanas. En mi antiguo trabajo, que es salubridad, ahí detectamos, y no nada más en salubridad, sino también en el IMSS, detectamos pacientes que estaban llegando con trabajo de parto y con 4 o 5 de dilatación. ¿Esto qué quiere decir? Que es un bebé que está pequeñito a las 30 semanas, ¿sí? Y que cabe perfectamente con una dilatación de 5 o 6. ¿Qué se hace en esos casos? Pues tienes que dejar que salga el embarazo. Tienes que interrumpir el embarazo o tomar la decisión de que fuera por parto, ¿sí? Eso ya es cuestión de checar específicamente esa patología, ¿sí? Y cuántas semanas de embarazo tienen y las características específicas de esa enfermedad. Pero eso es lo que estamos encontrando. Y otra cosa, preeclampsia, hipertensión en el embarazo. Pacientes que te llegan al consultorio con 140/90, con 150/100, y si te llegan al hospital lo vas a encontrar pacientes que llegan convulsionando, pacientes que llegan con una presión de 170/110, pacientes que llegan con una presión de 200 hasta 150. Tengo fotos de esos tipos de presiones que han llegado pacientes al hospital. Y entonces, cuando me hablaron las pacientes que estaban con COVID positivos,
Pues yo les dije, mira, afortunadamente estás protegida con el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Y el calcio. Y vamos a esperar. Pero la atención prenatal se volvió tan importante en el caso de COVID. ¿Por qué? Porque no vas a poder hacer absolutamente nada después, cuando te llega la paciente ya con su aborto en evolución, con su trabajo de parto prematuro, y ya no puedes hacer nada. ¿Sí? Y te vas a arrepentir, médico, y tu paciente, de no ir a tu atención prenatal. Súper importante. Es lo básico que tienes que hacer en esta pandemia. Atención prenatal. Muy bien, pues bueno, al final de esto, la última parte de esta plática, de estas cápsulas que vamos a hacer en Ginecomex. Yo sé que obviamente hay muchas dudas y va a haber muchas dudas. Por favor, en las redes sociales pregunten, yo las contestaré en su momento. Y si no, pues si quieren una consulta, adelante conmigo. Pueden externar una consulta. Nosotros vamos a poner a qué teléfono pueden solicitar la consulta y cuáles son las características importantes de la consulta. Obviamente, tanto el control prenatal como el trabajo de parto, como todas las consultas, dependen de dos cosas. Si usted tiene síntomas, se les va a preguntar, o no tiene síntomas, ¿sí? Es importante que consideremos que aquí en este consultorio del Dr. Gerardo García tratamos de atender a las pacientes sin síntomas, ¿sí? Y sobre todo, bueno, si en un momento dado llega alguna paciente con un síntoma, pues para protegerme y poderle ayudar de la mejor forma, y después se tendrá que hacer una sanitización completa para poder continuar con la siguiente paciente o la consulta posterior de ella, ¿no? Téngalo por seguro que te guardaremos las mejores condiciones sanitarias para su atención. Pero bueno, ¿qué es importante decirlo del control prenatal con síntomas y sin síntomas? ¿Y qué es importante decir del trabajo de parto con síntomas o sin síntomas? El trabajo de parto, a fin de cuentas, ¿sí? Tenemos dos cosas. Una, si tiene síntomas, es una paciente que se tiene que ir a un hospital, que sea hospital COVID, obviamente, ¿sí? Y que en su momento se tengan todos los elementos adecuados para atender a una paciente que tiene COVID, ¿vale? Se hace la prueba, ¿sí? En algunos hospitales como el de nosotros se hace la prueba y se manda a un hospital que sea un hospital transformado en hospital COVID. Pero si no tiene síntomas, bueno, se sigue con la atención médica, se sigue con la atención prenatal y si es COVID negativo, pues obviamente con mayor razón se tiene que seguir con la atención prenatal adecuada. Y en el trabajo de parto igual. Si tiene síntomas, de preferencia que acuda a un hospital que fuera hospital COVID. Ahora, ¿cuál es el manejo o el tratamiento de una enfermedad de COVID y embarazo? Pues la realidad es que entre menos hagas, entre menos le metas a un paciente, y sobre todo una paciente embarazada, mucho mejor, ¿sí? Una paciente embarazada hay que vigilarla, hay que darle antipiréticos, ¿sí? Van a decir que paracetamol es mágico, pues sí, hoy en día el paracetamol es lo que se puede usar en las embarazadas. Hay que determinar la gravedad del asunto y la gravedad de la situación con las embarazadas. Obviamente, dependiendo las semanas de gestación, son algunos manejos que se tienen que hacer. Probablemente para prevenir una amenaza de parto prematuro se le tengan que dar maduradores pulmonares, dependiendo las semanas, entre la semana 32 y 34, ¿sí? Entre la semana 28 y 34 también se dan los maduradores pulmonares. Otra opción es, en caso dado de que tengamos alguna enfermedad concomitante que requiriera en su momento un antibiótico, sí y solo sí, que fuera una enfermedad infecciosa por bacterias, se puede o se debe dar antibiótico. Hay algunos manejos que se están haciendo en el IMSS y en algunos otros lados con el oseltamivir. Pero bueno, eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, lo último que hay acerca de las pacientes con COVID es los anticuerpos monoclonales. Es muy complejo comentarles los anticuerpos monoclonales, son muy caros. Un tratamiento de un anticuerpo monoclonal está saliendo alrededor de entre 80,000 y 100,000 pesos. ¿Okay? En México aún no ha llegado todavía los anticuerpos monoclonales, sin embargo ya están, no han llegado a la venta, pero ya están aprobados algunos.
Así como está aprobado el medicamento que se va a usar por la marca Merck, ¿sí? El antiviral que se va a usar. Sin embargo, no me voy a meter en política, pero nuestro querido gobierno lo va a acaparar y lo va a dejar guardadito para uso no para ellos. Lo que ellos dicen y comentan es que es para que ellos lo manejen. No sé cuál es el doble sentido de la cuestión. Bueno, igual y sí presiento cuál va a ser de la cuestión económica, pero ellos van a tener el control, así como lo tienen de las vacunas, así van a tener el control de ese medicamento. Pero en fin, ya está aprobado por la COFEPRIS. Sin embargo, pues bueno, hay que esperar a que llegue. Esperemos que en algún momento dado las farmacéuticas lo tengan a la venta, porque al final nosotros somos libres. Y como personas libres, deberíamos de tener esa libertad de comprar ese medicamento. Pero bueno, es complejo de decidir meternos en muchas cuestiones políticas. Entonces, esos medicamentos son los que se deben usar y ese es el manejo en general de una paciente embarazada. Ahora, el manejo lo déjenos a nosotros. El manejo, por favor, no lo hagan ustedes. Ni lo haga la comadre, ni lo haga doña Chonita, ni lo haga el de la tienda, ni lo haga el de... No, por favor, ni lo haga el de la botica, el de la farmacia, el de la San Pablo, el de la moto de la San Pablo. No, por favor, no dejen que se los hagan ese tipo de personas. Que lo hagan un doctor. Y lo más importante, que sea un médico ginecobstetra, capacitado y certificado. ¿Ok? Queramos o no los médicos, desafortunadamente, porque bueno, también ese es otro tema que lo vamos a llegar a tocar, la certificación es ya aprobada por el Senado y prácticamente obligatoria. Entonces, bueno, que tu médico sea certificado, tú lo puedes encontrar en el internet, no tienes mayor problema, que sus recetas vengan con sus cédulas específicas y sus cédulas muy bien determinadas, para que tú puedas poder decir o poder estar segura de que tu médico pues te va a resolver esa situación. Para finalizar, 5 recomendaciones de Ginecomex para ti, que tú estás paciente embarazada y que en su momento pudieras llegar a tener COVID, o inclusive, si no tienes COVID y tienes un familiar, 5 recomendaciones de Ginecomex. Número 1. No te automediques. Por favor, no te automediques. Los antibióticos, la ivermectina, el cloro, el hipoclorito, los chiqueadores, no son lo ideal para una paciente embarazada. De por sí, ¿sí? Yo quisiera hacerles una pregunta a las embarazadas. ¿Por qué cuando van con un médico que tiene todas las características de un médico, tanto académicas como todo, por qué lo que primero que le preguntan al médico es: doctor, lo que usted me está dando, ¿no le afectará a mi bebé? De verdad que esa pregunta me la hago porque, ¿saben qué? Tengo una duda existencial. ¿Por qué a su comadre no le preguntan lo mismo? ¿Por qué confían más en la comadre que en nosotros? Esa pregunta siempre me la he querido hacer y ojalá algún día o alguien me la responda, porque el paciente es bien chistoso. Se sienta contigo y te pregunta con esa seriedad que tienen los pacientes y te dice: doctor, ¿estás seguro que eso no le hará daño a mi bebé? O sea, yo como médico y más como especialista, no le voy a dar nada o no voy a hacer algo que sea en contra de usted. Claro, desafortunadamente la medicina es tan amplia que bueno, pues hay cosas y enfermedades y patologías que no podemos tener y es muy complejo, ¿no? Ya hablaremos también de lo que es una negligencia, lo que es una falta de cuidado, lo que es ya hablaremos de eso también. Pero bueno, en específico ahorita, número 1, no se automediquen, ¿ok? Número 2. ¿Qué tenemos que hacer cuando tengamos una paciente que tenga síntomas? Lo primero que tenemos que hacer es háganse la prueba. Busquen hacerse la prueba de COVID, ¿sí? Y 2, si la prueba es positiva, por favor, llámenme o llamen a su médico de confianza y avísenme, por favor, lo que tiene de síntomas y den lo mejor. Identifiquen, de acuerdo a lo que les dije, identifiquen cuáles síntomas leves, síntomas graves
y síntomas críticos. Bien importante que tengan eso. ¿Ok? Número 3. Usen la mascarilla. Usen su cubrebocas. ¿Ok? Tienen que usarlo, ¿para qué? Para que en un momento dado no se contagie la paciente embarazada. Ahora, hablar de no contagiarse es un poco complejo, porque en algún momento dado nos vamos a contagiar. Yo no digo ahorita, en 1 año, en 2 años, en 3 años. Tarde o temprano nos vamos a contagiar y tarde o temprano vamos a alcanzar quizá una inmunidad de rebaño, ¿sí? La que le llaman una inmunidad de rebaño. Claro, desafortunadamente aquí en México, pues bueno, todavía falta mucho para eso. Y afortunadamente, bueno, esperemos, ya la OMS hace poquito, creo que ayer o antier, dijo que ya vamos casi en la caída de la epidemia. Pero bueno, eso no lo podemos determinar. Quizá ellos tienen otros datos. Número 4. Por favor, las embarazadas acudan a su atención prenatal. No se olviden, de veras, el coraje que nos da a nosotros los médicos cuando una paciente llega al hospital o llega a tu consultorio y te dice que tiene 30 semanas o está más de la mitad del embarazo y que te dice que no ha tenido ninguna consulta prenatal. Señoras, en el centro de salud las regalan. Las embarazadas en México tienen un programa muy amplio en la cuestión prenatal. Si es efectivo o no, eso ya no me corresponde a mí. Si obviamente las atienden bien o mal, eso ya no me corresponde a mí decírselos. Desafortunadamente, pues he oído muchas situaciones en donde no les atienden adecuadamente. O la otra que pueden hacer, háblenme, pregunten en las redes sociales cuáles son mi número telefónico de consultorio y con todo gusto los atendemos. Y les damos la bienvenida a Ginecomics. Y el número 5 es, sígueme en mis redes, dale like, comparte conocimiento y que no se te olvide que siempre triunfa el bien sobre el mal. Yo soy el Dr. Gerardo García.